el calendario apocalíptico de las fiestas. ¿Qué reacción se produce en tu mente cuando escuchas la palabra apocalipsis? ¿Te sobrecoge el temor? ¿Te despierta curiosidad como atraen la atención a algunos ciertas películas de terror? Ese no fue el propósito divino al darnos el apocalipsis. Esa es una palabra griega que significa revelación y podría aplicarse a toda la Biblia, porque la Biblia es un libro que revela la historia de la salvación tal como Dios la ve. Pero de todos los libros de la Biblia, solo uno, el último, tiene ese título. ¿Y por qué mucha gente se asusta con ese título? Porque ese libro revela eventos cósmicos que intervienen en este mundo en forma dramática y usa para ellos símbolos de dragones y bestias salvajes. Así, muchos han terminado vinculando lo apocalíptico a una catástrofe universal y final y olvidan que el Apocalipsis termina hablando de un nuevo Edén y de un destino eterno y feliz. Pero hay otra manera de entender lo apocalíptico en los círculos teológicos. Ese término está técnicamente relacionado con un estilo literario que se diferencia de los otros estilos que encontramos en la Biblia. Mientras que en los demás libros de la Biblia encontramos historia, leyes y profecía, en los libros apocalípticos se proyecta una historia futura y cósmica, menos atada a las circunstancias locales y presentes del profeta que escribe. Por otro lado, en los demás libros proféticos de la Biblia encontramos profecías condicionales. Esto significa que su cumplimiento depende de la obediencia o desobediencia de la gente. Entre ellos está la profecía de Jonás sobre Nínive, que no se cumplió en el período indicado porque la gente se arrepintió. Esa condicionalidad de las profecías se ve claramente en el pasaje del profeta Jeremías, donde Dios dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías 18, versículos 7 al 10. Pero en los libros apocalípticos las profecías no son condicionales, no dependen de la fidelidad o infidelidad humana, sino de la capacidad de Dios para prever el futuro. Y al no ser condicionales, las profecías apocalípticas no se postergan ni tienen dobles cumplimientos. Por el contrario, demuestran que la salvación de un resto fiel que Dios siempre se reserva en un mundo apóstata no depende en última instancia de los seres humanos, sino de Dios, quien es el único Salvador. Nuestra esperanza de salvación descansa no en lo que los hombres puedan hacer, sino en las promesas inalterables de salvación divinas y en su capacidad para guiar a su pueblo esparcido en todo el mundo hacia una victoria final. De cada uno de nosotros depende que estemos con el remanente que triunfará o con el resto del mundo que se perderá. Pero el pueblo de Dios triunfará, porque su triunfo está garantizado por las promesas divinas. ¿Cuáles son los libros apocalípticos por excelencia de la Biblia? El primero de ellos lo encontramos en el Antiguo Testamento. Es el libro de Daniel. El otro se encuentra en el Nuevo Testamento y es el Apocalipsis del apóstol Juan. Ambos libros se complementan y para entender bien el uno se necesita entender también el otro. Algunos han llamado el pequeño Apocalipsis de Isaías a los capítulos 24 al 27 de su libro. ¿Por qué?
porque en esos capítulos el profeta tiende a ser más universal que en cualquiera de sus otros mensajes en su advertencia sobre el futuro. Y también porque un porcentaje muy alto de esos mensajes son retomados por los otros dos libros apocalípticos ya mencionados, en especial por el último con el que culmina la Biblia. Pero ese pequeño Apocalipsis de Isaías no tiene un ingrediente que es exclusivo del estilo apocalíptico, a saber, las fechas proféticas simbólicas en las que un día representa un año. ¿Cómo sabemos que un día equivale a un año en la historia apocalíptica? Cuando fui a Francia para doctorarme en teología en la Facultad Protestante de la Universidad de Estrasburgo, me llamó la atención el hecho de que los franceses dijeren año en masculino y femenino, como si en castellano se dijese año y aña, un an et une année. ¿Por qué? Costumbre, dice la gente. La verdad es que cuando uno aprende otro idioma debe terminar aceptando cómo lo habla la gente, aunque no siempre entienda por qué. Así tenemos que hacer también cuando aprendemos el hebreo bíblico. En el tema que nos interesa, tenemos que aceptar el hecho de que los israelitas decían muchas veces día cuando nosotros diríamos año. Veamos algunos ejemplos. En Génesis 5 se habla literalmente de días para referirse a años. Los días de Adán desde que tuvo a Set fueron 800 años. Y así sucesivamente relata Moisés la historia de los demás patriarcas antediluvianos. Cuando Dios decidió acortar la vida de los hombres después del diluvio, dijo: serán sus días 120 años, Génesis 6:3. Incluso las traducciones modernas deben traducir a menudo la palabra día por año. Esto es tan cierto en la Biblia hebrea como en la literatura judía posterior. Vamos al libro de Daniel, donde encontramos las fechas proféticas bajo el principio de día por año, y vemos que el profeta se refiere a Dios no como un anciano entrado en años, sino como un anciano de días. Daniel 7, 9, 21, 23. En Daniel 1:5 cuenta el profeta que los 3 hebreos iban a ser examinados por el rey al cabo de 3 años, y en el versículo 18 dice literalmente que eso ocurre al final de los días que el rey había establecido. Debía extrañarnos, por consiguiente, el hecho de que Dios hubiera establecido fechas en el libro de Daniel usando la palabra días en referencia a años. Más aún teniendo en cuenta que Dios había usado ya ese principio día por año en otras profecías como las de Números 14:34 y Ezequiel 4, versículos 4 y 6. En esas profecías Dios usó la fórmula día por año para referir el castigo que iba a dar a su pueblo o que había dado según Ezequiel. Esa es la razón por la que durante toda la era cristiana los judíos entendieron las profecías fechadas de Daniel bajo el principio de día por año. En su cultura hebrea esa ecuación era normal. También los cristianos a lo largo de los siglos entendieron ese significado de días como símbolo de años, aunque hasta que los sucesos no se cumplieron, no tuvieron siempre claro el periodo histórico involucrado. Pero entendieron que el cumplimiento de las profecías apocalípticas iba más allá de días literales. Por ejemplo, Isaac Newton en el siglo XVIII concluyó que la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14 debía entenderse no como días, sino como años, porque según el profeta ese tiempo abarcaba toda la visión que comenzaba con los persas, seguía con los griegos y más tarde con los romanos. Y eso duró mucho más que 2300 días literales. Eso lo documento ampliamente en mi tesis doctoral, The Day of Atonement and the Heavenly Judgment,
y en el cuarto seminario del santuario que titulé Los tiempos apocalípticos del santuario. Veamos ahora el cumplimiento apocalíptico de las fiestas judías. Estuvimos viendo en los mensajes anteriores de esta serie que titulamos el calendario divino de salvación o el calendario divino del Evangelio, que Dios trazó un bosquejo de su plan de salvación en las leyes rituales y festivas del antiguo Israel. Ese plan no podía comenzar a cumplirse antes que llegase el Mesías prometido, quien estaba destinado a ser el Salvador del mundo. Y para afirmar la fe de los creyentes en ese plan divino de salvación, Dios anunció con siglos de antelación la fecha exacta en la que esas fiestas debían cumplirse. En otras palabras, el calendario anual de las fiestas judías tendría una proyección apocalíptica enmarcada en fechas precisas que permitirían a los cristianos saber en qué momento específico del plan de salvación se encontrarían. Y para nosotros que vivimos en el siglo XXI, es emocionante saber que esas fechas ya se cumplieron. Eso significa que estamos en la etapa final de la historia de este mundo y, más definidamente, del cumplimiento final del plan de salvación. Sí, es así. Las fiestas de primavera y las fiestas de otoño tienen una proyección que se cumple en dos momentos definidos de la historia. Las primeras fiestas se cumplieron al comienzo de la dispensación cristiana en relación con la muerte y resurrección de Cristo. Y las últimas fiestas se cumplen al final de la dispensación cristiana, al iniciarse el tiempo del fin del que habló el profeta Daniel. Esas fechas las encontramos en los capítulos 8 y 9 de Daniel. Primeramente, Dios declara el período más largo de 2300 años y luego el período más corto de 70 semanas de años, lo que da 490 años. Mientras que en el período inicial más corto de 490 años no se habla del tiempo del fin, sino de la inauguración del nuevo templo. En el período más largo del capítulo 8, los 2300 años llegan hasta el tiempo del fin. Veamos primeramente la profecía más larga de 2300 años. Toda la visión del capítulo 8 del libro de Daniel está basada en un lenguaje entendible solo cuando se conocen los servicios del culto en el santuario de Israel. La proyección profética culmina en la purificación del santuario como sucedía en el antiguo culto, con la purificación del templo en el día de la expiación al concluir el año. Por eso sabemos que en la profecía de los 2300 años, la historia del nuevo templo culmina con la vindicación de Dios y de su pueblo en la corte del cielo. El pasaje decisivo del capítulo 8 está en los versículos 13 y 14. Ofrezco aquí una traducción literal sobre la que volveremos en el siguiente tema con un estudio más abarcante de la visión y su cumplimiento. ¿Hasta cuándo será la visión, el continuo y la rebelión espantosa para entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta los 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. La visión, ha-asón, el continuo, ha-tamid, y la rebelión, ha-peshá. Tienen un artículo definido que en hebreo es ha, el o la. De manera que el versículo 13 no puede traducirse como lo hacen casi todas las versiones por la visión del continuo. Cuando dos palabras en hebreo tienen un artículo definido, se mantienen separadas, no en una relación constructa. Pero por no tener el cuadro histórico correcto de la profecía, hay intérpretes que suponen que el autor bíblico que escribió esa profecía no conocía bien el hebreo.
No, lo que pasa es que los traductores modernos han querido aplicar el cumplimiento de esta profecía a un rey Seleucida del siglo II antes de Cristo que invadió Palestina e interrumpió los servicios del templo. Pero para ello tienen que violentar el texto hebreo que dice otra cosa. Además, la profecía se refiere al tiempo del fin. Y con ese rey Seleucida no vino el fin para la nación de Israel. Una revuelta de la secta macabea expulsó a ese rey extranjero de la tierra de Israel y la historia continuó. ¿Hasta cuándo se extendería la visión del capítulo 8? Hasta su punto de llegada, 2300 años más tarde. ¿A partir de cuándo? A partir de la época persa, ya que la visión comienza allí y sigue ininterrumpidamente hasta el final, hasta que llega el momento de purificar el santuario del nuevo pacto, el celestial. Por eso el ángel intérprete comienza a explicarle a Daniel el significado de toda la visión, no solamente de su parte final. En efecto, Daniel comienza la descripción de la visión diciendo: vi en visión, Jasón, estando junto al río Ulai, un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Daniel 8, 2 y 3. Y luego dice que el carnero que viste con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, versículo 20, en la parte explicativa. Pero, ¿en qué momento exacto del período persa debía hacerse partir los 2300 años? Eso va a decírselo el ángel en la visión siguiente del capítulo 9, la que cubre 70 semanas de años, lo que equivale a 490 años. Siguiendo la trayectoria de la visión del capítulo 8, vemos que el imperio persa cae en manos del siguiente imperio, el griego, que luego se subdivide en 4 reinos en referencia a los 4 generales de Alejandro Magno que lo sucedieron: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Luego sigue la descripción de un poder representado por un cuerno que corresponde al siguiente imperio, el de Roma. De uno de ellos, de uno de los vientos o puntos cardenales, vino Yatzá, un cuerno pequeño que se engrandeció mucho, Gadal en hebreo, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, versículo 9. El texto no dice que ese reino creció de uno de los 4 cuernos, sino que vino horizontal, hebreos, en el hebreo, o provino de uno de los 4 puntos cardinales, según se ve al prestar atención a la sintaxis del hebreo bíblico. Y luego tampoco dice que creció, como mal traducen muchas versiones, sino que se engrandeció Gadal a sí mismo. Como no menciona el oeste en su proyección, es obvio que en la mirada de un judío de Palestina, ese poder viene de allí, del oeste, de Roma. A partir de este pasaje de Daniel, no hay más símbolos de animales que representen reinos. Por lo cual, no debería extrañarnos que Daniel use el término cuerno como lo hace a veces la Biblia, sin referencia a animales, sino como símbolo de un reino. ¿Qué es lo que termina al cumplirse los 2300 años? Respondamos ya. Termina el ministerio de intercesión continua en el primer apartamento del santuario llamado Lugar Santo, para comenzar el ministerio de purificación y juicio en el lugar santísimo. Todo esto debía ocurrir durante el último imperio descrito en las profecías de Daniel, el romano, que pasa por diferentes etapas. La primera etapa estuvo representada por la Roma pagana imperial y la segunda por Roma papal.
Esas dos etapas de Roma se ven claramente tanto en las profecías de Daniel como en la historia. Por eso es común que se divida la historia de Roma en historia antigua e historia medieval, es decir, entre la antigua y la moderna. Ambas etapas de Roma fueron crueles, déspotas y causaron genocidios espantosos entre los cristianos. Pero lo que más nos interesa destacar acá es lo relacionado con el santuario del nuevo pacto, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote, según lo refiere el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. ¿Cómo llama Daniel a Cristo en su profecía? Príncipe del ejército y más tarde, príncipe de los príncipes. ¿Quién es y qué hace ese príncipe? Es un príncipe sacerdote porque ejerce un ministerio de intercesión que un príncipe romano impostor intenta quitarle. Leamos una traducción literal de Daniel 8:11. Contra el príncipe del ejército, Sar-Hasabá, en hebreo, se engrandeció de nuevo Gadal, y de él, Min, fue quitada la intercesión continua, Tamid, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El título príncipe del ejército fue usado por Josué para referirse a un personaje celestial equiparable a Dios, como se ve por el hecho de que Josué se postró ante él y debió quitarse las sandalias de sus pies. Eso solo podía requerirlo alguien que era como Dios, como Miguel, según Daniel lo llama en los siguientes capítulos, cuyo significado literal es ¿quién como Dios? Leamos Josué, capítulo 5, versículos 14 y 15. Como príncipe del ejército del Eterno he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Eterno respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El príncipe del ejército es un título equivalente al de Yahvé, o Eterno, de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, lo dicen de otra forma también. Ese título lo encontramos muchas veces en la Biblia. Si ese príncipe del ejército es un personaje celestial, como se ve en otros títulos que se le atribuyen en el libro de Daniel, entonces el santuario sobre el que ejerce una intercesión diaria o regular o continua debe ser también el celestial. En efecto, la palabra hebrea, tamid, se la usó en el santuario terrenal para hablar del sacrificio diario o de la intercesión del sacerdocio hebreo en el lugar santo de ese santuario. Esto significa que mientras Jesús intercede en el lugar santo del templo celestial, un príncipe terrenal le quita ese ministerio sacerdotal para imponer otro ministerio de intercesión falso en la tierra, pretendiendo perdonar los pecados ante un sacerdote terrenal. Dios es el único que puede perdonar pecados, porque como dijo el rey Salomón cuando inauguró el templo terrenal, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. ¿Podrán los hombres falsificar la obra que Cristo ejerce en el santuario celestial? Pero según lo que vemos en la profecía de la Biblia, corroborado por la historia, siempre hay un remanente fiel que no se deja engañar.
y confía únicamente en la intercesión celestial. Por lo que la historia profética de la visión concluye preguntando y respondiendo a la vez. ¿Hasta cuándo la intercesión sacerdotal continua, tamid en hebreo? Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8, versículos 13 y 14. Dentro de la visión que comienza en la época de los persas, se encuentra también la intercesión continua del nuevo templo que un impostor romano busca más tarde suplantar en la tierra. ¿Cuánto abarca toda la visión? 2300 días, símbolo de años. Así, según el texto hebreo, la visión llega hasta la purificación del templo celestial. El Mesías lleva a cabo su intercesión continua por su pueblo en el lugar santo del templo celestial hasta el momento en que pasa al lugar santísimo para purificar el santuario del cielo, tal como lo representaba el servicio del templo terrenal. ¿De qué debe purificar Cristo el templo celestial? De todos los pecados que el pueblo confesó hasta ese momento y confiesa aún durante ese proceso final de purificación y juicio. Lo vimos en el mensaje anterior. ¿Dónde debía darse la purificación final del templo? En el lugar santísimo. Ya que nunca en la Biblia se usa la palabra tamid, literalmente continuo, diario, regular, para referirse a la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo, cuando comparecía ante Dios sin velo alguno para una intercesión final. Todo eso ocurre ahora en el templo celestial. Por eso dijo el apóstol Pablo que, según la ley del templo terrenal, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Fue pues necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, el santuario celestial, fuesen purificadas con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9, versículos 22 y 23. El de Cristo, el sacrificio de Cristo. En la visión anterior del capítulo 7 vemos que esa obra de purificación final del templo divino se efectúa mediante una obra de juicio basada en registros celestiales. Lo mismo vemos en el libro del Apocalipsis en el contexto de la séptima trompeta. Leamos. Se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros, Daniel 7, versículos 9 y 10. El séptimo ángel tocó la trompeta, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Apocalipsis 11, versículos 15, 18 y 19. Tengamos en cuenta que la única vez en que se abría la puerta al lugar santísimo era cuando el sumo sacerdote terrenal entraba a ese lugar en el día de la expiación, frente al arca, para purificar el santuario. Y eso sucedía al final del año, como ahora lo vemos también al concluir las visiones de Daniel y de Juan en el Apocalipsis. En otros pasajes de la Biblia leemos, además, que los pecados confesados son borrados de esos registros celestiales. De los muchos pasajes de la Biblia sobre el tema, leamos uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. Arrepentíos y convertíos,
para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hechos 3, 19. En síntesis, ¿dónde y cuándo se efectúa el continuo servicio de intercesión en el santuario? Cada día, durante todo el año, Hebreos 9, 6 y 7. En el patio exterior con el sacrificio diario, Éxodo 29, 38 y Números 28, 3. Y seguidamente en el primer cuarto del templo llamado lugar santo, Éxodo 25, 30, 38, Levítico 24, 2 al 4, 8, 17 al 18. ¿Dónde y cuándo se efectuaba la purificación del santuario? Al final del año, en el segundo cuarto del templo llamado lugar santísimo, Levítico 16, 29 y Hebreos 9, 7. Esa purificación final concluía los servicios que se efectuaban continuamente, regularmente en el lugar santo. El ritual del día de la expiación concluía así la intercesión continua para dar lugar a la intercesión final en el lugar santísimo. Por el hecho de que esa intercesión final en el lugar santísimo ocurría únicamente al final del año, no cada día o regularmente, la Biblia hebrea nunca usa el término tamid para referirse a ese ministerio final del año. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Pero en el día del año designado para el ministerio en el lugar santísimo, nos dice Elena de White, no había sacerdotes ministrando en los lugares, en los altares, es decir, en esa ministración continua. La purificación del santuario celestial debía así tener lugar en el tiempo del fin, como era el final del año en los servicios del templo terrenal. Al final de los 2300 años debía terminar la intercesión continua en el lugar santo para dar comienzo a la intercesión final en el lugar santísimo, que se trata de la conclusión de los servicios del templo del cielo, se ve reforzado por la declaración de que su cumplimiento tendría lugar en el tiempo del fin. Leamos. Entiende, hijo de Adán, que la visión se refiere al tiempo del fin. Te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. Daniel 8, versículos 17 y 19. ¿Qué ocurriría en ese tiempo del fin, según Daniel, además de la purificación del santuario? Según la visión anterior del capítulo 7, el juicio y la resurrección final de los justos debía tener lugar en esa época. Nada de esto se esperaba que ocurriese durante la era seleucida en el siglo II a.C., por lo que la profecía se refiere a la conclusión del plan de salvación. Leamos Daniel 12, versículos 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Muchos intérpretes modernos conectan hoy la purificación del santuario referida en Daniel 8 con la inauguración de un nuevo altar que se dio en la época macabea, el siglo II a.C., luego que, para irritar a los judíos, los seleucidas ofrecieron cerdos sobre el altar exterior. Pero prácticamente nada de la profecía de Daniel 8 cuadra con lo que ocurrió entonces. La profecía va mucho más lejos y apunta a la época final, cuando se establece la corte final de juicio en el cielo, al fin del cual se da la resurrección de los justos. ¿Qué palabra usa Daniel para referirse a la purificación del santuario celestial? La palabra hebrea que usa Daniel para referirse a la purificación del santuario es nisdak, cuya raíz sadak significa estar en lo correcto, ser justo, ser vindicado. Sin embargo, todas las versiones antiguas, inclusive las anteriores al cristianismo, traducen ese término por ser purificado. Entre ellas podemos mencionar la traducción griega de los 70 o la Septuaginta, la de Teodosio, la traducción de la Vulgata latina, la siríaca y la cóptica. Algunas versiones modernas hacen lo mismo porque saben que la traducción será justificado no se aplica a un edificio. Por otro lado, la raíz sadak se usa en la literatura bíblica hebrea en paralelismo con otros términos hebreos que tienen que ver con ser puro, ser limpio o purificar, pureza, etc. Vemos también que su uso en la Biblia hebrea se da en contextos legales y de juicio, lo que contribuye una vez más a vincular la purificación del santuario con la visión del juicio final del capítulo anterior. Ese es el mensaje de la purificación del santuario que se efectuaba en el día de la expiación en el último mes litúrgico del año. Lo que se hace al templo, se lo hace a Dios mismo quien habita allí. Si se vindica el templo al final de la historia, se vindica también el nombre de Dios, su carácter y reputación. El nombre de Dios que moraba en su santuario ha sido ultrajado y vilipendiado a lo largo de los siglos. Por consiguiente, el universo requiere que su nombre sea vindicado junto con su habitación. Al perdonar a los que se arrepienten y confiesan sus pecados pidiendo perdón, Dios asume una responsabilidad ante la creación celestial. Y gracias al sacrificio por el pecado, todas las inteligencias celestiales pueden vindicarlo. Pueden ver que Dios es justo y misericordioso al perdonar al pecador y condenar a los impíos. ¿Cuándo comienzan los 2300 años para poder saber cuándo termina ese periodo? ¿Han escuchado ustedes alguna vez contar una historia en la que una parte importante, fundamental, se omite? ¿Cuál es el propósito de la omisión? Dejar la historia en suspenso para mantener la atención a un punto importante. Así se da en la proyección apocalíptica de la visión del capítulo 8, que requiere la visión del capítulo siguiente para completar el cuadro. Veamos el contexto. En las visiones anteriores, el profeta había visto que habría varios imperios que sucederían y que harían padecer al pueblo de Dios. Si el imperio de Babilonia había destruido el templo de Jerusalén y la ciudad capital del reino, ¿cómo podría sobrevivir ese nuevo templo ante los imperios que estaban por delante? Dios prometía levantar un nuevo templo para morar en medio de su pueblo.
De manera que Dios responde a esa inquietud de Daniel y le hace ver que el nuevo templo iba a prevalecer, el reino de Dios iba a triunfar y su pueblo juntamente con él. El santuario celestial sería vindicado. ¿Cuándo? En un futuro muy distante. El ángel le dice, la visión, maré, es el término hebreo aquí, no jasón. La visión de la tarde y la mañana es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel 8:26. 2300 días literales es un tiempo muy corto como para decirle que guarde la visión. Son alrededor de 6 años. Nuevamente, es evidente que Daniel entiende que se trata de 2300 años, un futuro muy distante. Pero, ¿cuándo comenzaría ese largo periodo de 2300 años? Si Dios no le revelaba la fecha del comienzo, tampoco podría saber jamás alguien el tiempo de su cumplimiento final. Hay algo que Daniel ya sabe y lo reconforta, es que Dios levantaría un nuevo templo en donde la justicia finalmente triunfará. Pero se aflige porque todo templo tiene un comienzo, una inauguración, y no se le dice nada sobre la inauguración del nuevo templo. ¿Estaría Dios airado todavía con su pueblo? Tan grande sería el pecado de su pueblo que haría que Dios estuviese demorando el día de la liberación. Por eso clama a Dios diciendo, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Daniel 9, 18 y 19. En respuesta a su clamor, el mismo ángel Gabriel, que le había explicado la visión anterior, es enviado ahora para darle los datos que faltaban sobre el largo periodo de 2300 años, esto es, la inauguración del santuario celestial, que a la postre sería purificado. En la visión anterior, Daniel queda espantado porque no entendía la visión. Pero ahora, en el capítulo 9, el mismo ángel intérprete viene y le dice que entienda la visión. Veamos esos dos vínculos que unen las dos visiones. Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, en el capítulo 8, el versículo 16, lo había visto, y eso le dice en Daniel 9:21. Estaba espantado por la visión y no la entendía, dice Daniel 8:26, pero ahora Gabriel viene y le dice, he venido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende la visión. Daniel 9, versículos 22 y 23. Hay algo más que nos permite ver que el nuevo periodo que se le da a Daniel forma parte del periodo más extenso de 2300 años. Siendo que Daniel está preocupado por su pueblo judío, Gabriel le dice literalmente, se han cortado 70 semanas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Daniel 9:24. La raíz hebrea satak significa literalmente cortar. El sentido de la frase es que de los 2300 años se extraen 490 años que llegan hasta la inauguración del templo celestial por parte del Mesías.
¿Cómo sabemos que se trata del período inicial? Porque entre otras cosas se dice que iba a ungirse el lugar santísimo, lo que implica genéricamente la inauguración de todo el santuario, porque se ungía no solo el arca del pacto en el lugar santísimo, sino también los demás muebles del templo de Dios. En efecto, Dios le dijo a Moisés: con el aceite de la unción ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Éxodo 30, versículos 26 al 28. En los actos inaugurales del templo vemos que se ungía también el sacerdocio. Y la profecía también anuncia la venida del Mesías, que significa Cristo en griego y ungido en castellano. Gabriel le dice a Daniel que el punto de partida de la profecía es un decreto que permitiría la restauración de la ciudad de Jerusalén. Entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas. 7 primero había dicho, y ahora después de las 62 da 69. Y volverá a ser edificada con plaza y tribuna, pero en tiempos angustiosos. Daniel 9, versículo 25. Veamos ahora el decreto sobre la restauración y reconstrucción de Jerusalén. Y podemos decirlo ya, que tuvo lugar en el año 457 a.C. En la Biblia encontramos 4 decretos que emitieron los reyes persas para el retorno de los cautivos y la reconstrucción del templo primero y de su ciudad después. El primero lo dio el rey Ciro, pero no mencionó la ciudad de Jerusalén. El decreto habla de la reconstrucción del templo, Esdras 1, versículos 2 al 4. Otro decreto fue dado más tarde por Darío I como reafirmación al decreto de Ciro y por el cual el templo pudo finalmente reconstruirse. Esdras 6, 14 al 16. Pero aún medio siglo después de la reconstrucción del templo que se inauguró en el año 516 a.C., la ciudad de Jerusalén permanecía en ruinas. Gracias a la intervención de Esdras y Nehemías, 2 decretos adicionales del rey Artajerjes vieron la luz. Siendo que el templo se había completado mediante los decretos anteriores de Ciro y Darío, los 2 decretos siguientes de Artajerjes tuvieron como objetivo la reconstrucción y restauración de Jerusalén. La historia la encontramos en Esdras 7, en referencia al capítulo 4 también, y en Nehemías 2. El primer decreto de Artajerjes es el que cumple con lo especificado por Daniel, porque puso en primer lugar la restauración política de Jerusalén, lo que a su vez debía conducir a su reconstrucción. También debía establecerse una plaza de juicio en donde ejerciesen su función los ancianos cerca de los portones de la ciudad donde solían sentarse como jueces. La tribuna o lugar de convocación al aire libre para la toma de decisiones colectivas iba a formar parte del decreto que iniciaría el período de las 70 semanas y de los 2300 años. Esto implicaba el establecimiento de un gobierno autónomo que se requería para poder operar como nación. A partir de entonces Israel tendría leyes propias y divinas por las cuales regirse. Con el fin de organizarlos como nación independiente, viajaron a Jerusalén Esdras y Nehemías. Así, la historia concluye diciendo que
terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esdras 6, 14. En el primer decreto de Artajerjes que registra Esdras en los capítulos 7 y 8 de su libro, tenemos todo lo que se requería para iniciar la reconstrucción de Jerusalén. Esdras recibe la autorización del rey persa para enseñar la ley de Dios y nombrar magistrados y jueces en una extensión que iba más allá de Judea. También recibe autoridad para requerir del tesoro de esa provincia cierta cantidad de material que permitiese iniciar la reconstrucción de la ciudad. Hasta podía disponer de la vida y de los bienes de los que se resistiesen a ese decreto. Por primera vez estaban los judíos teniendo el permiso necesario para poder funcionar como nación, con magistrados que los gobernasen y jueces que resolviesen los problemas que podían suscitarse entre los ciudadanos. Eso implicaba también la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, sin lo cual la ciudad no podría operar libremente. Porque antiguamente los jueces juzgaban a la entrada de la ciudad junto a las murallas que las circundaban. Todo estaba interconectado en la especificación de Gabriel con respecto a la reconstrucción de la ciudad, incluyendo las defensas y murallas de la misma. Por eso los enemigos que quisieron impedir la reconstrucción de Jerusalén entendieron todo lo que involucraba ese primer decreto de Artajerjes. Enviaron al rey persa una protesta calumniosa contra los judíos, luego de lo cual le dieron un reporte de lo que estaba haciendo el escriba Esdras. Sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Esdras 4:12. Artajerjes entregó a Esdras el decreto para la restauración y reconstrucción de Jerusalén, con el propósito de que éste lo emitiera una vez que llegase a Jerusalén. Eso tuvo lugar en el año 457 a.C. Algunos historiadores mencionan el año 458 a.C. porque creen que al volver de Babilonia, los judíos habrían adoptado el método babilónico de contar los años de los reyes a partir de la primavera. Y así lo hizo el profeta Ageo, lo que es comprensible porque su misión fue la de animar a los judíos a completar el templo e inaugurarlo en la primavera como lo había hecho Moisés. Pero tenemos que recordar que el calendario del templo se iniciaba en la primavera. Por eso, y gracias al estímulo de los profetas Ageo y Zacarías, los repatriados terminaron de construir el templo en el último mes judío del año 516 a.C. y lo inauguraron en su primer mes de primavera del mismo año, como antiguamente lo había hecho Moisés. Pero como lo hemos visto en temas anteriores, los judíos solían contar los años de los reyes, incluso de los reyes extranjeros, usando el calendario otoñal. Eso está claro en los libros históricos del Antiguo Testamento. También Esdras y más definidamente Nehemías contaron los años del rey Artajerjes con el calendario otoñal. Nehemías 1 y 2. Las fuentes extrabíblicas contemporáneas de los papiros de Elefantino nos muestran también que aún después del cautiverio, los judíos seguían computando los años de los reyes a partir del otoño. Por consiguiente, el año en que debían partir los 490 y 2300 años es el año 457 a.C.
Hoy contamos además con una fuente de información adicional. Gracias al relato de Esdras, podemos confirmar por la astronomía que efectivamente el decreto de Artajerjes no pudo emitirse en el año 458 a.C., sino únicamente en el año 457 a.C. Esdras era celoso en guardar la ley de Dios, y si hubiese viajado a Jerusalén en el año 458 a.C., habría violado el sábado, que era el día del Creador. Pero los días de viaje de descanso y el día que Esdras pesó en Jerusalén los metales que traía, requieren que el año 457 a.C. sea el único año en que podía haber hecho todo eso sin transgredir el sábado. Veamos ahora el calendario usado para las dos profecías, que fue el calendario del otoño. El escriba Esdras y su gente partieron de Babilonia en la primavera y llegaron a Jerusalén 5 meses más tarde. Esdras 7, versículos 8 al 9. 2 meses más tarde observaron una de las fiestas del séptimo mes, más definidamente el día de la expiación, al cabo del cual Esdras difundió el decreto del rey. Esto se ve por los animales que sacrificaron, según las posibilidades del momento. Fueron los mismos animales que Dios había ordenado para ofrecerse en las fiestas del séptimo mes, según las leyes de Números 29, versículos 7 al 11. Ningún otro momento iba a ser más propicio para difundir el decreto del rey en toda la comarca, que incluía a otros pueblos, que el día en que todo Israel quedaba limpio de todos sus pecados y renovaba su pacto con Dios. Además, el punto de llegada de la profecía de los 2300 años debía ser el día de la expiación de ese año, porque refiere como punto final de la profecía la purificación del santuario. Por consiguiente, el punto de partida de la profecía debía ser también el otoño del año 457 a.C. Esdras 8:36 dice: y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Versículo 36. Siendo que la inauguración del templo se dio en la primavera, cuando se inauguraba el nuevo año con las fiestas de primavera, el punto culminante de las 70 semanas de años debía caer también en la primavera. Sería entonces que el Mesías iba a morir por su pueblo. Y la profecía indicaba el momento exacto en que esto iba a ocurrir. Sería en la mitad de la última semana de años, cuando con su muerte como Cordero de Dios, el Mesías iba a hacer cesar el sistema de sacrificios. Leamos. Y hará un pacto firme con muchos por una semana, la última semana de años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Daniel 9, 27. La mitad de una semana de años son 3 años y medio. Si la profecía de las 70 semanas de años comenzaba en el otoño, eso indicaba que el Mesías iba a morir en la primavera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el año 31 de nuestra era. Como lo demuestro en mi libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, el año 31 para la semana de la pasión puede corroborarse con la astronomía, porque cumple a la perfección con el relato de los evangelios. Esto lo veremos con más detalles en el próximo tema, en conexión con las otras profecías fechadas que desembocan en el séptimo mes otoñal apocalíptico. Según el pasaje que leímos de Daniel,
El cumplimiento de la profecía en la primavera del año 31 iba a sellar la visión y la profecía, de tal manera que la parte final de los 2300 años quedase fijada sin que pudiera moverse. Así llegamos al día de la expiación del año 1844. En ese año debía comenzar la purificación apocalíptica del santuario celestial con una obra de juicio en el lugar santísimo que borrase para siempre los pecados confesados del pueblo de Dios. Gracias a los datos astronómicos que muestran que Esdras en el año 457 a.C. debió agregar un 13º mes para terminar el invierno del año hebreo y comenzar la primavera, podemos saber que en 1844 el día de la expiación correspondió en un contexto estelar semejante o correspondiente con el 22 de octubre de ese año. Pero como esto lo veremos más de cerca en el siguiente mensaje, convendrá concluir ahora con la explicación que dio Elena de White de estas dos fechas concluyentes. El decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. Estos símbolos de la Pascua, los panes ácimos y las primicias de la cebada, se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, Elena de White refiere el día 14 como el día en que, según vimos en un tema anterior, se inmolaba el Cordero cerca de la puesta del sol, pero se lo comía el día 15 con panes sin levaduras después de puesto el sol. Por eso dice Levítico 23:6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Sin embargo, en Éxodo 12:18 dijo Moisés, comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde. Esto se explica porque la puesta del sol marcaba tanto la terminación del día anterior como el comienzo del día siguiente. Se ve esto nuevamente en Levítico 23, versículos 27 y 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, comenzando a los 9 días del mes por la tarde. Sigamos ahora con la cita de Elena de White. En aquella misma noche Jesús fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor resucitó de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar. 1 Corintios 15:20, Filipenses 3:21. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico, es decir, en el otoño de 1844, en la fecha correspondiente al día de la expiación. Querido amigo y amiga que me estás escuchando, nosotros podremos faltar a muchas citas en este mundo por olvido o por otros impedimentos. Pero a Dios nadie lo detiene ni se olvida
de sus promesas. Su reloj profético se cumple sin dilación. Dijo el apóstol Pablo que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dios no faltó a la cita que había anunciado con exactitud. Tampoco falta a la cita que individualmente tiene con nosotros. Aceptemos su invitación y arreglemos nuestras cuentas con Él, porque la corte del cielo ya comenzó su obra. Confiemos en Él, porque a su tiempo el Señor vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque tú nos muestras que tienes el control de este mundo, por más destartalado que pueda parecer de a momentos y como lo estamos viendo hoy. Sabemos que tus propósitos se cumplirán. Pudiste determinar con exactitud, con fechas precisas, lo que debía ocurrir. Y cuando llegó el momento lo cumpliste. Por lo cual sabemos que el juicio celestial pronto terminará y nosotros podremos comparecer en tu reino para vivir eternamente contigo. Tu venida está asegurada por tus promesas. Tú no fallas. Tú no faltas a tus promesas. Por lo cual te pedimos que nos ayudes a triunfar, que nos des tu espíritu para que podamos estar listos el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.